Todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, pues el día de hoy es nuestra primera sesión de la Asociación de Médicos Especialistas del Estado de Tlaxcala y bueno, nos complace el tener en esta ocasión al doctor Edgar Lezama Jiménez, quien nos va a hablar sobre actualización de la vacunación en los diferentes grupos de edad. El doctor Edgar Lezama, una breve reseña, es médico especialista en epidemiología, egresado por la Universidad Autónoma de México. Él es asesor de diferentes organizaciones no gubernamentales como IPAS México. Actualmente es coordinador de la de vigilancia epidemiológica de la OAD Tlaxcala. Es autor de diferentes libros y artículos científicos y bueno, es profesor invitado de lo que es el posgrado de epidemiología por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Le damos, también él pertenece a la Asociación de Vacunología. Le damos la bienvenida al doctor Edgar Lezama Jiménez. Muchas gracias por invitarme. Espero que sí me escuchen bien, ¿verdad? Si hubiera algún problema, me informan, por favor. Gracias por la invitación. Pues vamos a iniciar con un tema que es, tal vez pareciera ser que no es tan relevante, sin embargo, una proporción importante de médicos desconocen la situación actual de las vacunas. Estamos acostumbrados a un esquema básico, pero muchas veces ese esquema, como vamos a ver más adelante, es un esquema muy básico y hay nuevas vacunas y cada vez habrá más vacunas. Por lo tanto, es importante que todos estemos actualizados. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles esta imagen, por favor. Imagínense, vean aquí lo que nos representa: caras de escepticismo, por supuesto, caras de indiferencia, caras de asombro, personas preocupadas porque van a ponerle van a hacer prácticamente, estarían haciendo un experimento. Esta imagen pertenece a la Academia Nacional de Medicina en París, representa la primera vacunación documentada de Edward Jenner, quien vivió entre 1749 y 1823. Él está aplicando una vacuna a su hijo. ¿Te imaginan? Esta imagen me gusta porque representa muchas cosas de lo que en realidad nosotros vivimos. ¿Cuántos de nosotros estamos o conocemos a alguien que esté escéptico, que esté preocupado, que esté indiferente o que esté muy preocupado por la aplicación de vacunas? Bueno, esta misma situación quedó representada en esta pintura, es lo que sucede en la sociedad actualmente. Lo que vamos a revisar rápidamente va a ser pues, una ligera introducción, algunos antecedentes, como ya los vamos a ver, las vacunas en los diferentes grupos de edad. Vamos a hablar de la justificación de las vacunas, el cuadro básico, las coberturas que tenemos registradas en una última encuesta que fue representativa, realizada hace algunos meses, algunos años, y los esquemas alternos. En todo esto, niños, adolescentes, mujeres, hombres, adultos mayores, grupos especiales de vacunación, las nuevas vacunas y las conclusiones que por supuesto cada uno de nosotros tendremos al final de esta plática. Miren, les presento esto. Hace casi 50 años, esto era la cartilla de vacunación. ¿Sí? Ustedes perdonen por el maltrato que tiene. Repito, ya casi tiene 50 años. Alguien que está en Puebla diría, pues no, esto ya debería de estar ahí en los sapos, vendiéndose. No, no la vendo. Es la cartilla, es mi cartilla de vacunación. Lezama Jiménez Edgar, mi fecha de nacimiento. Esta fue una cartilla que daba el ISSSTE en medicina preventiva. Y aquí están las vacunas que formaban parte en ese tiempo. Estas son las vacunas que eran parte del esquema de vacunación. Inmunizaciones, antivariosa no me pusieron, en ese momento ya no era necesario. Lo que sí me pusieron fue una vacuna de PT, 3 dosis, antipoliomielítica, 3 dosis, y antisarampionosa, una dosis, que por cierto está mala fecha. Un primo me dijo, oye, ¿cuál es qué fecha es este? ¿En qué orden está registrado? 14 de 1979. Bueno, entonces este era el esquema básico de vacunación. Si se fijan, eran en realidad 3 vacunas: DPT, antipoliomielítica y antisarampionosa. Tengo BCG porque tengo la cicatriz, sin embargo, no está registrada en esta vacuna. Fíjense, eso fue hace casi 50 años. ¿Qué es lo que tenemos actualmente?
Tenemos una cartilla nacional de salud, un sistema de cartilla nacional de salud, en donde existen vacunas en los diferentes grupos de edad, un esquema de vacunación, por supuesto, más robusto que incluye hasta 12 o 14 vacunas, y pues estas son las vacunas que tenemos. Estas son las vacunas que tenemos en mayor, que conocemos con mayor frecuencia. Muchos ya no estamos olvidando. Vamos a hacer nada más rápidamente las vacunas que se ponen. BCG, puesto al nacer, vacuna que protege contra tuberculosis meningia y milia, en el menor de un año, básicamente hepatitis B, unidosis, aunque después la hepatitis B se pone en la vacuna hexavalente, que la vacuna hexavalente protege contra difteria, tosferino, tétanos, poliomielitis, hepatitis B, enfermedades graves por hemófilos influenza tipo B y algunas enfermedades que producen este agente es neumonía y meningitis. Tenemos la vacuna DPT, tenemos la vacuna contra rotavirus, la vacuna neumocóxica conjugada, la vacuna triple viral, la vacuna contra influenza, que debe de aplicarse a partir de los 6 meses, y la vacuna COVID-19. Este es nuestro esquema básico. Es lo que tenemos. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, me hacían registrar en cada nota médica de los niños que atendía su esquema de vacunación. Entonces tenemos que revisar la cartilla sí o sí. Y actualmente me parece que eso ya no lo estamos haciendo con tanta frecuencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hablamos de vacunación, ¿de qué hablamos? Pues es una de las intervenciones de salud pública más costo efectiva y por supuesto que si hablamos desde el punto de vista derecho, es un derecho humano indiscutible. O sea, nadie podría decir que la vacuna alguien puede quedarse fuera o no recibir una vacuna. Es un derecho humano, la aplicación de vacunas es un derecho humano. Desde que se introdujo el programa ampliado de inmunizaciones, hace más de 50 años, se han logrado avances importantes a nivel de salud y bienestar de los niños. En el 2013, la OMS impulsó el Plan de Acción Global de Inmunizaciones, cuya meta fue lograr 90% de cobertura para todas las vacunas para el 2020. 90%, ¿eh? Alguien puede decir, oiga, pues eso es poco, deberíamos de lograr el 95%. En ese momento se propuso un 90%. Entre 2010 y 2019 ocurrió un estancamiento, incluso un retroceso en coberturas que ya se habían alcanzado. Alguien puede decir, eso es en otros países, en México no es así. Pues, vamos a ver más adelante los resultados que tenemos de diversas encuestas. En 2019, hace apenas unos cuantos años, 5.2 millones de niños menores de 5 años, en su mayoría, murieron, en su mayoría por causas prevenibles. Que en 2019 5.2 millones de niños hayan muerto es un verdadero retroceso. Con tantos avances en la tecnología, con los avances que tenemos en la acceso a la tecnología, esto en verdad que causa mucha molestia y a los que nos dedicamos a hacer salud pública nos da mucha tristeza esta situación. Algunas enfermedades inmunoprevenibles están casi desapareciendo. Entonces, esto también es importante reconocer porque alguien puede decirme de si ha visto algún caso de difteria, por ejemplo. Seguramente no. O algún caso de alguna otra enfermedad que todavía continúan presentándose, pero están en muy poca frecuencia. Tétanos, por ejemplo, o coqueluche. Seguramente coqueluche es más frecuente de lo que pensábamos y sí hemos estado probablemente frente a algún caso, pero por la presentación que pueden tener, o bien porque desconocemos el cuadro clínico, puede pasar desapercibido. Afortunadamente, las coberturas que tenemos, que no son tan altas, han estado de alguna manera manteniendo a controlar estos padecimientos. Lo importante es que los esquemas de vacunación tienden a ser dinámicos, adaptables a los cambios epidemiológicos. Esto es muy importante porque si entendemos de epidemiología, podemos entender cómo funcionan las vacunas y cuál sería la vacuna que se debe de aplicar en cierto grupo de edad, en cierta temporada del año. Los programas de inmunización masiva en las décadas anteriores han erradicado la viruela en todo el mundo. O sea, ya no hablamos de viruela, solamente hay en 2 laboratorios, y la poliomielitis en 190 países. Todavía está presente en algunos otros países. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo
se, se, se distribuyen las vacunas en los diferentes tipos de historia. Tenemos que reconocer cuál ha sido el panorama para entonces entender por qué debemos estar aplicando vacunas. En un artículo publicado en 1980, haciendo un análisis de lo que había pasado entre 1896 y 1975, especificaba que a finales del siglo antepasado, 1 de cada 3 niños que nacían vivos morían antes de alcanzar el año de edad. Imagínense, 1 de cada 3 niños. Vean cuál era el grado de mortalidad. En 1975, cuando hicieron publicado este artículo, ocurría una defunción de cada 20 niños. Ya habían mejorado, sin embargo, todavía de cada 20 niños, uno fallecía. En otro artículo publicado más recientemente, hablan que en México pasó de 120 defunciones de niños menores de 1 año por cada 100,000 nacimientos en 1950, pasó a 16.8 por cada 1,000 en 2005. Y esta cifra se redujo en 2020 a 12.8. Esto básicamente, entre otras, podemos hablar de mejoras en las condiciones sociales, en los accesos de salud, pero por supuesto que se lo debemos a la vacunación. Y bueno, este es el esquema de vacunación que conocemos, es el esquema básico, no vamos a revisarlo, digo, si quisiéramos revisar esto, le tendríamos que pedir la cartilla de vacunación o el carnet de citas a cualquier derechohabiente menor de 10 años. Lo que yo les quiero hacer énfasis y hablar más es de los resultados que tenemos. Fíjense que en un artículo publicado recientemente en 2023 nos hablan de las coberturas que existen en niños. En referente a la vacuna BCG, solamente se encontró registro en el 78.5%. Hepatitis B, 65%. Pentavalente o hexavalente, estábamos en la transición, 69%. Pneumocócica, 88%. Antirrotavirus, 81%. Triple viral, 61.8%. Al primer año, esquema completo, 42%, y al segundo año, 26%. Vean entonces qué tan lejos estamos de ese 90%. Es una verdadera tristeza que en nuestro país, que durante años había sido ejemplo en el tema de vacunación, registre estos porcentajes de coberturas de vacunación. Para la vacuna contra sarampión y rubiola, pasó de 72.6% a 61.8%. En el primer año 72% y en el segundo año 61.8%. Quienes estamos analizando esto, vemos ahí un riesgo inminente de alguna de la aparición o la introducción de alguna de las enfermedades que durante mucho tiempo no estuvieron presentes, en cualquier momento pueden aparecer. ¿Cuál es el esquema alterno, el esquema propuesto, el esquema más ampliado que existe y que se pueden poner? Es este. Los presentó. Este es la Asociación Mexicana de Vacunología, a la que pertenezco, y quienes, por supuesto, también tienen un referente en América, en Latinoamérica, para la aplicación de vacunas. Y vean el esquema que incluye básicamente PSG, por supuesto, hepatitis B, polio inactivada. Esto es básicamente las vacunas que sí existen en nuestro esquema de vacunación: hemofilus influenza, DPT, rotavirus, neumocóxica. Sin embargo, aquí la neumocóxica están 3 dosis durante el primer año y otra a los 12 meses. La influenza, por supuesto, sí está presente. Sarampión y rubiola, parotiditis, la triple viral, igual presente con 2 dosis, pero aquí ya estamos incluyendo otra vacuna más, hepatitis A. Hepatitis A es una de las enfermedades prevalentes en nuestro medio, que se presenta tanto en niños como en adultos. Hemos tenido pacientes de más de 25 o 30 años con diagnóstico de hepatitis. Por supuesto que entre más grande el paciente, el cuadro es más agresivo. Varicela, otra de las enfermedades más frecuentes, prevalentes, altamente prevalentes. Varicela está seguramente presente en el 30 o 90% de los niños. También se propone que se ponga esta vacuna. Vacuna contra meningococo. Eh, Presumiblemente son 2 dosis. Un poco, y algo que también es importante mencionar es que hay vacuna
contra neumococo y neumococo contra de polisacárido, la cual debe ser primero un tipo de vacuna y luego la otra. Y COVID-19, por supuesto, a partir de los 6 meses del esquema completo del menor de un año, es este el que les presento. Ya como hay un número importante de vacunas, básicamente de hepatitis, varicela, meningococo, neumococo, con polisacarodos y COVID-19 son las vacunas que deberían estar presentes y que desafortunadamente muy poco tienen acceso. No podríamos pedir demasiado. Sabemos que el esquema básico no todos lo tienen, pero bueno, esto existen por supuesto personas, muchos padres de familia que se preocupan y que dicen, bueno, yo quiero saber qué otra vacuna más le puedo poner a mi hijo. Pues aquí están las vacunas que se podría poner. Y ahorita más adelante vamos a hablar de algunas de ellas. Adolescentes. Bueno, los adolescentes es un grupo importante. Desde el punto de vista epidemiología de salud pública, los adolescentes es un grupo de personas con características especiales. Si bien es cierto, en este momento el panorama en la salud de los adolescentes está cambiando y una porción importante está con afectación psicológica, todo lo que hemos pasado, atravesado. También es cierto que en los adolescentes están con mayor riesgo a accidentes, a drogas, los estilos de vida poco saludables, infecciones de transmisión sexual. Pero también desde el punto de vista inmunológico, también tienen una susceptibilidad para enfermarse, por ejemplo, de meningitis. Por supuesto que algunos de ellos van a viajar y debemos de estar atentos a los lugares donde van a viajar. Dependiendo del lugar, son las vacunas que podríamos ofrecerles. Pero una de las vacunas que deberían de tener, por ejemplo, es la hepatitis A y algunos refuerzos. Miren, el esquema básico, ¿cuál sería? El esquema que nosotros encontramos en la cartilla nacional de vacunación es esta: hepatitis B, quienes no tengan antecedente vacunal. Allí puede decir, esto no es posible. Bueno, ya vimos las encuestas que un porcentaje de 20-30% no tienen esquema completo cuando son menores de 10 años. Entonces, cuando son adolescentes se les debe poner la vacuna. Tétanos y difteria, tétanos, difteria y tosferino hace dudar. Esta es una dosis única y esta solamente se aplica en las embarazadas adolescentes. Por supuesto, tenemos la vacuna contra influenza, la vacuna doble viral, quienes no tengan antecedente vacunal o tengan el esquema incompleto, si no lo pusieron triple viral, es momento de ponerle la doble viral. Vacuna BPH, que no, en el esquema básico de vacunación lo marca como a niñas de 10 a 14 años. Sin embargo, vamos a ver más adelante que BPH es una vacuna que está indicada para hombres y mujeres y no solo en este grupo de edad. Por supuesto que tendríamos que hablar de COVID-19 y algunas otras vacunas que están aquí en el espacio para que se puedan registrar en nuestra cartilla. ¿Cuáles son las coberturas que tenemos de vacunación de adolescentes? Vean, BPH, mujeres, niñas, solamente tiene 43%, es decir, menos de la mitad. Y ustedes saben que BPH es un virus oncogénico. Básicamente lo que hacemos a quienes le ponemos la vacuna BPH es una vacuna contra cáncer. Eh, el cáncer, por supuesto, el cáncer cervicuterino o cáncer en cualquier otra localización originado por virus papiloma humano, es una enfermedad que cuesta mucho dinero. El diagnóstico, el tratamiento, el manejo de pacientes cuesta mucho dinero. Imagínense que con 3 dosis de vacuna BPH se pueden disminuir 99.9% ese riesgo. Esto es bastante alto, ¿no? Hepatitis B, quienes tenían vacuna contra hepatitis B solamente era el 31%, tétanos 38% y doble viral 32%. Vean, las principales causas de mortalidad en nuestro país está como el cuarto, quinto lugar en este momento, en este año, son las cirrosis hepáticas y problemas del hígado, probablemente cáncer. Y muchos pensarían que este tipo de cirrosis se asocia al alcohol. Y no es cierto, si bien es cierto, el consumo de alcohol puede ser muy alto, muchos de esos casos de cirrosis no son debidas a la ingesta de alcohol. Pueden ser consecuencia de virus de la hepatitis B, que no se detectó oportunamente, o hepatitis C, una proporción tal vez igual. Por supuesto que sarampión y rubiola, con un 32% de cobertura, es inminente que en cualquier momento va a aparecer más casos y se va a producir una cadena de transmisión sostenida
y algo que no teníamos lo vamos a tener más frecuente. El esquema de vacunación propuesto es este, en el cual básicamente DPT acelular, sarampión rubéola parotiditis, con 3 dosis, hepatitis B a personas no vacunadas o con esquema incompleto, hepatitis A, eh, eh, altamente prevalente en nuestro medio. Yo creo que 50-60% de la población menor de 20 años la ha padecido. Varicela, también se recomienda herpes zóster a grupos específicos a partir de los 19 años de edad. Influenza, neumococo, en primer lugar conjugada, primera dosis, y después con polisacáridos. Esto es importante que ustedes reconozcan. A veces pensamos que neumococo conjugada solamente cierto grupo de edad, pero las investigaciones recientes indican que neumococo, la vacuna contra neumococo debe ser, en primer lugar, con una dosis de conjugada y refuerzos con vacuna polisacáridos. Meningococo, tifoidea, fiebre amarilla, dengue y COVID-19. Ven como en un esquema totalmente amplio, diferente, y que este esquema se justifica por los riesgos en los cuales se enfrenta la población adolescente. Hombres y mujeres, ¿qué pasa con los hombres y mujeres? Bueno, pues había que revisar desde el punto de vista epidemiológico la carga de las enfermedades en esos grupos de edad de hombres y mujeres. Estamos hablando de 20 a 59 años de edad, puede ser muy alta. Eh, si hablamos de algunas enfermedades que pensaríamos que son de la niñez, como la hepatitis A, cuando se enferma una persona, un hombre o mujer de ese grupo de edad, pues al menos se dará incapacidad o estará incapacitado de 20 a 30 días. Por poner un ejemplo, varicela con secuelas importantes. Hemos detectado últimamente casos en los cuales el diagnóstico en este momento es viruela símica, cuando tenemos un paciente con lesiones vesiculares, y la sorpresa es que son pacientes que tienen varicela, pero una varicela, yo diría, si no conociera los casos atípica, ¿no? Un número muy importante de lesiones, los cuales se podrían evitar si tuvieran la vacuna, ¿no? La población de adolescentes y adultos todavía sufren la transmisión de fiebre amarilla, gripe o, bueno, influenza, meningococo, del tipo A, hepatitis A y B, cáncer de cuello uterino debido al VPH, a pesar de que existen vacunas eficaces. Yo sigo insistiendo que algunas veces no dimensionamos y no le damos el peso importante a la vacuna. Vamos a ver, solo por mencionar un ejemplo, vacuna de papiloma humano. Vacuna de papiloma humano es prácticamente, cuando yo les hablo de esto, les digo, es casi un seguro contra el cáncer cervicuterino, contra el cáncer laringio, contra el cáncer de cuello, ¿no? Y que ustedes, o que las personas a las que los ofrezco, les digo que con 10,000 pesos más o menos están evitando la aparición de cáncer cervicuterino en el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, cáncer laringio también presente en ambos sexos, o cáncer de pene, por ejemplo. Con 10,000 pesos es prácticamente nada. Sin embargo, no lo piensan así todas las personas, y a pesar de que tienen la posibilidad de ponerse la vacuna, no se la ponen. Y también algunas veces los médicos desconocemos cuáles son los grupos de edad en los cuales se puede poner la vacuna, y existe por ahí muchos mitos. En cuanto al tema de vacunas, existen más indicaciones que contraindicaciones. Sin embargo, lo que me he encontrado es que muchos médicos, especialistas y no especialistas, es más fácil contraindicar vacunas que indicarlas, o que decir no sé y acuda con otra persona que sí sabe. Contraindican, dejan pasar tiempo. Me pasa muy seguido en la época de invernal, invernal, por ahí de septiembre, octubre, noviembre, salen las vacunas contra influenza y dicen, no, no se la ponga ahorita, espérese porque tiene gripe, porque estamos con un tratamiento que contraindica, etcétera. Y cuando se la quieren poner ya en diciembre, enero, prácticamente están enfermos muchas personas, ya es probable que ellas se hayan enfermado contra alguna de estas enfermedades respiratorias. Bueno, la cartilla de vacunación. Básicamente, es la misma, esta es de la mujer,
la mujer y el hombre es prácticamente la misma cartilla, difiere el tétanos, difteria y tosferina acelular, esta es en las mujeres y se pone en el embarazo. Bueno, es doble viral y TD acelular, fosferita, difteria, tétanos en embarazadas, influenza estacional, COVID-19 y otras vacunas. Este es el de hombres, prácticamente es el mismo, pero sin la TD acelular. ¿Cuál sería la diferencia entre cuál sería la diferencia entre TD y TDAP? Creo que esta vacuna TD es una vacuna relativamente de las primeras que hay, causa mucha molestia. Los efectos supuestamente atribuibles a vacunas que se presentan son muchísimo más frecuentes con la vacuna TD que con otro tipo de vacunas. Y bueno, pues esta es la consecuencia de aplicar una vacuna que es relativamente muy inmunógena. Entonces, sí, pero también tiene sus efectos secundarios. Y la encuesta es lo que nos informa. Casi una cuarta parte de los adultos de 20 a 39 años refirió haber recibido la vacuna doble viral. Una cuarta parte refiere haber recibido la vacuna. Díganme si no estamos en un momento en el que a quienes estamos monitoreando la circulación de sarampión y rubiola, nos llama la atención y estamos así como que en cualquier momento va a aparecer y cuando aparezca y esté una cadena sostenida, vamos a tener muchísimos casos de sarampión y o rubiola. El 57% de los adultos tiene toxoide tetánico en los últimos 10 años. En mujeres de 20 a 49 años tiene el 18 y el 19% y el 59% habían sido vacunados con vacuna sarampión, rubiola y TD respectivamente. Coberturas bajas todavía, o sea, más bajas aún, y suponiendo que sí la hayan tenido, pues ya cuando tienen cierta edad, por supuesto que tiende a desaparecer la producción de anticuerpos y pueden ser susceptibles a enfermedades. Recuerdo, por ejemplo, si ustedes revisan las estadísticas de los casos de sarampión que se presentaron del 2020, 2021, el brote que tuvimos, recuerdo muy bien la presencia de un caso de una persona de 57, 60 años, no me recuerdo, ¿no? Pensaríamos que los adultos de esa edad ya estuvieran inmunizados y no se enfermaran. Esta persona sí se enfermó. Eh, ¿Cuál es el esquema opuesto, el esquema alterno, el esquema más completo? Se propone ya no TD, sino teratosferino a tétanos en su acción acelular. Esta vacuna produce menos efectos secundarios, de hecho es una vacuna muy tolerable sin efectos secundarios graves. Por supuesto, sarampión, rubiola y parotiditis. En quienes no vacunados y quienes no padecieron la enfermedad, estoy seguro que el 99% de los mexicanos no hemos tenido ni sarampión ni rubiola. Y por supuesto, parotiditis es poco probable. Virus de papiloma humano, esto sí es importante mencionarlo. Virus de papiloma humano, se proponen las 3 dosis. Ahora tenemos 2 tipos de vacuna, la vacuna con 4 serotipos y la vacuna con 9 serotipos. Vamos a hablar más adelante de ella. Hepatitis B con 3 dosis, hepatitis A 2 dosis, varicela. Por supuesto que debemos de tener la vacuna contra varicela quienes no sean no vacunados, pues no vacunados y que no han padecido la enfermedad. Con casi todos nos deja una cicatriz la varicela cuando se presentan. Entonces es muy fácil saber quién sí tuvo, quién no tuvo la enfermedad. Herpes zóster, la vacuna de herpes zóster, estas lesiones, estas manifestaciones que causan mucho dolor, molestia y que quienes se enferman se quejan, no hay muchas veces medicamento, tratamiento adecuado. Pues hay una vacuna, bueno, hay 2 vacunas, la de virus atenuados, que se recomienda a partir de los 50 años, o la vacuna recombinante adyuvantada, que se recomienda también a los pacientes, a las personas mayores de 50 años o mayores de 18 años con algunas enfermedades específicas cuyo sistema inmune está debilitado y debemos de apoyarles con la vacuna para que puedan producir anticuerpos. Algo muy importante es que muchas veces, principalmente oncólogos, argumentan que no se deben vacunar los pacientes durante el tratamiento. Y si bien es cierto, hay momentos específicos en los cuales no se pueden administrar las vacunas porque están recibiendo un tratamiento de radioterapia, quimioterapia, en la medida de lo posible, esos pacientes tienen un mayor riesgo de complicarse con enfermedades infecciosas que son prevenidas por vacunación. Tal vez por desconocimiento o tal vez
por miedo no indican las vacunas, cuando la evidencia científica indica que ese tipo de personas deben de ponerse la vacuna. Bueno, influenza, por supuesto, anual, neumococo, iniciaríamos con el esquema con vacuna conjugada y después polisacáridos a los 2 meses y luego a los 5 años. También aquí hay un problema muy importante, muy seguido quieren poner vacuna contra neumococo y ponen la vacuna adulto 23 valente y les digo, oigan, pero hay que primero poner vacuna conjugada y piensan, todo el mundo se equivoca, muchos médicos dicen, es que el doctor no sabe, esa vacuna es para niños, hay que poner la vacuna para adultos. No es así. Bueno, la vacuna contra meningococo, por supuesto, también hay que ponérselas. La vacuna contra tifoidea en población especial, fiebre amarilla, vacuna contra fiebre amarilla estamaril, vacuna contra dengue y, por supuesto, vacuna COVID-19. Adultos mayores, ¿qué pasa con los adultos mayores? Algo muy importante con los adultos mayores es que ya no los tomamos muy en cuenta. Es adulto mayor, pues, se va a enfermar de neumonías, ¿no? Pues es normal que ya a esa edad se enfermen, ¿no es cierto? Vean que los adultos mayores en los últimos años de este siglo se ha incrementado la mortalidad por neumonía 30 veces mayor en personas de 65 años o más que en niños menores de 5 años. Así, por ejemplo, hay 303 muertes por cada 100,000 habitantes adultos mayores y solo 10 muertes por cada 100,000 habitantes menores de 5 años. Cuando buscamos el agente etiológico de esas neumonías, son los mismos. Probablemente hay algunas diferencias, pero básicamente son los mismos. Y muchos de estos agentes son prevenibles por vacunación. Ponemos mucha atención a la vacunación en los niños, el esquema completo para los hijos, pero no revisamos la cartilla de vacunación de nuestros adultos mayores. Y hablo de nosotros mismos como adultos mayores o de nuestros padres o abuelos, ¿no? ¿Algunos de ustedes les ha revisado su cartilla? ¿No, verdad? Generalmente pensamos que no es necesario. Bueno, pues aquí está el resultado de no aplicar vacunas a ese grupo de edad. Por ejemplo, en influenza hay una cantidad importante de muertes, 1,724 contra menos de una muerte por cada 100,000 habitantes. Esto nos llama a pensar y a concluir que la vacunación debe entenderse a lo largo del ciclo vital y no solo en los primeros años. El esquema de vacunación, aunque este podría ser muy pobre, solamente menciona el esquema básico en neumococo. Aquí sí menciona conjugada, 2 dosis, y después la vacuna polisacárido. La influenza estacional, TD, tétanos y difteria, COVID-19 y otras vacunas. Pero vamos a ver qué resultados tenemos de coberturas de vacunación. Dice, TD, solamente la mitad de adultos mayores informaron haber recibido la vacuna. Una cuarta parte vacuna contra neumococo. Y si dijimos que las enfermedades respiratorias son la causa número uno en los adultos mayores, es contradictorio que si sabemos que deben tener la vacuna, solamente una cuarta parte de ellos lo tengan. Y vacuna contra influenza estacional, desde septiembre del año anterior a la encuesta, el 49%, solo la mitad. Entonces, mientras sigamos con estas coberturas, mientras desconozcamos las dosis y las vacunas que se aplican en los adultos mayores, nuestros adultos mayores van a seguir muriendo de forma prematura por enfermedades que son prevenibles por vacunación. Este es el esquema que se propone. Vean, en realidad es un esquema de los adultos mayores. El esquema propuesto no difiere tanto de un niño o de un adulto o un adolescente. El adulto mayor debe recibir todas estas vacunas. DPT acelular, fracción celular, con menos efectos secundarios, neumococo, tal como lo menciona aquí, no hay ningún problema. El neumococo, el esquema básico así está considerada, primero conjugada y luego con polisacáridos. Influenza, por supuesto, herpes zóster. Sí o sí deben tener los adultos mayores la vacuna contra herpes zóster. Hay dos vacunas, virus atenuados o la vacuna recombinante con adjuvantada. También sarampión, rubiola y parotiditis. Oiga, doctora, pero no se justifica. Revisen las estadísticas. En el brote de 2020, una persona de 59, 60 años se enfermó de sarampión.
Por supuesto que hepatitis B, quienes no hayan tenido la vacuna o les tengan el esquema incompleto, hepatitis A, varicela, aunque bueno, pues ya seguramente varicela es poco probable que exista un adulto mayor que no tenga, que no haya tenido la enfermedad, meningococo y en algunas situaciones tifoidea, fiebre amarilla y por supuesto COVID-19. Hasta aquí la vacunación, el esquema básico. Y bueno, pues ya vamos más rápido en esta última parte. La vacunación en grupos especiales. Básicamente en grupos especiales vamos a poner a las embarazadas ya están en el esquema básico, pero reforzar el esquema es DPT a celular, aplicación de una dosis de cada embarazo, virus de la influenza y por supuesto COVID-19. Tenemos otro grupo de edad, bueno, tenemos un grupo importante de situaciones especiales. Si ustedes quieren saber, vamos a revisar todo. Les voy a, si alguien tiene una duda, que deberíamos de revisar lo que presenta o propone la Asociación Mexicana de Vacunología, algo muy aterrizado en nuestro país, ¿no? Eh, en color verde, las vacunas que están indicadas, en color rojo, las vacunas que están contraindicadas, que por supuesto, si se dan cuenta, en realidad son muy pocas vacunas contraindicadas. La vacuna azul es la sugerida, la marca azul es la vacuna sugerida y la marca naranja es retrasar aplicación. Pero si se dan cuenta aquí, se dan cuenta, esta tabla en su mayoría, el 70-80% tiene indicaciones en mayor proporción en cuanto a también a vacunas sugeridas. Y hay personas que podemos tener con cualquiera de las condiciones, embarazadas, con inmunodeprimiso, una VIH con menos de 200 cargas de CD4 o VIH con mayor de 200 de CD4, dependiendo ese número de CD4 es la vacuna que se indica, las vacunas que se indican, asplenia y deficiencia de complemento, enfermedad renal terminal con hemodiálisis, pacientes importantes que están hemodializados, regresados a tenemos bastantes y vean todas las vacunas que deberían tener. Enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, diabetes, vamos a tomar como el ejemplo de diabetes. En diabetes está indicado la vacuna contra influenza, DPT celular, la triple viral, vacuna contra varicela, contra herpes zóster, o sea, una u otra, dependiendo si hayan padecido o no la enfermedad. BPH, que sugiere la vacuna 13 valente, la vacuna polisacáridos 23 valentes debe de tenerla, hepatitis A se sugiere, hepatitis B debe tenerla, se sugiere vacuna contra meningococos y contra hemófilos influenza tipo B, y por supuesto que debe tener vacuna contra COVID-19. Otro punto muy importante, personal de salud. Personal de salud, deberíamos tener todas las vacunas. Aquí como personal de salud tenemos que tener influenza, DPT, celular, parotiditis, varicela, herpes zóster, cualquiera de las dos, ya sea la de virus o recombinante. VPH, deberíamos de tener también neumococo 13 valente o la 23 valente, el esquema sería completo. Hepatitis A, hepatitis B, tenemos accidentes por accidentes RPBI y no sabemos su esquema de vacunación contra hepatitis B, debemos de tenerla, por favor. Eh, Meningococo, hemófilos influenza B y por supuesto COVID-19. También incluiríamos en los grupos especiales hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, vamos a revisar algunas vacunas que no están incluidas en el esquema básico, que es lo que más nos debería llamar la atención. Y bueno, vean, antes que nada les presento el panorama. La semana antepasada esto se publicó. Y digo que no se incluyes en nuestro esquema básico, COVID. Ven aquí, COVID, el 1% de positividad en la en las primeras 2 semanas, después está subiendo en la tercera semana. La verdad es que no sabemos cómo se va a comportar durante las siguientes semanas, pero pues, es importante considerar que podría incrementarse el número de casos. Este es un monitoreo con unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias. Es una muestra. No le hagan caso al número, en realidad el número no interesa mucho saberlo, pero sí los porcentajes o las proporciones en los cuales se presentan, ¿sí?
Alguien me decía, oiga, pues están en la primera semana 30 casos, no es nada. Sí, pero solamente son algunas unidades de salud monitoras. Se apegan al 10% el muestreo de 10% de casos ambulatorios, 100% de hospitalizados y brotes. Entonces ahí hay que tomar con las segúnes, no le hacemos caso al número, solo al cómo se va comportando estos casos. ¿Sí? Vean la influenza, vean cómo estaba incrementándose. Lo que más tenemos actualmente de influenza es influenza tipo A, N2, las dos últimas semanas, semana 2 y 3, información preliminar. Al menos en la semana 1, que ya tenemos informaciones más consolidadas, influenza A, influenza H1, influenza tipo B, y con un índice de positividad que va hacia la alza, esperemos que en las siguientes semanas disminuya. Con esta información que tenemos, bueno, también vamos a presentarles esta otra gráfica, en donde vemos otros tipos respiratorios. Cuando hacemos monitoreo en esa SUSMER, un porcentaje de los que salen negativos a COVID-influenza se procesan para saber qué otros virus se aíslan. Y en esos otros virus que se logran aislar, se encuentran estos: adenovirus, enterovirus para influenza, virus, MERS-CoV, sincicial respiratorio. Vean cómo sincicial respiratorio en realidad es un virus muy importante, predomina en diversas, casi el 50% en algunas semanas ha estado presente. Coronavirus, y que lo que estaban haciendo más ruido es el metapneumovirus. El metapneumovirus en realidad es un virus que se detectó, se identificó por ahí en el 2002, desde entonces ha estado presente. Así que la verdad es que a mí no me llama mucho la atención que estas noticias no hablan de este virus. Debemos estar más atentos a la influenza, que en algún momento influenza había, va a estar presente haciendo más daño de lo que podríamos esperar. Y bueno, solamente para ejemplificar otros virus respiratorios, la misma gráfica, pero ahora por grupo de edad, y vean cómo los extremos de la vida, los menores de 5 años y los mayores de 60, 65 años, específicamente aquí más de 65 años, se ven más afectados por el virus infeccioso respiratorio. Y entonces yo les pregunto a ustedes, bajo esta lógica, bajo este panorama muy sencillo, ¿se justifica o no se justificaría aplicar la vacuna contra virus infeccioso respiratorio para proteger los extremos de la vida? Por supuesto que sí. Debemos de estar pensando entonces en cómo aplicar y a quién aplicar. Por eso al principio la vacuna, de la presentación decíamos que la vacuna los esquemas son dinámicos y tienen que ver con la circulación de ciertos agentes en ciertos momentos, temporalmente. Bueno, vamos a hablar de la vacuna, una vacuna muy importante que ya está ahí, virus incisional respiratorio. Fue aprobada el 16 de diciembre de 2024, la COFEPRIS informa que otorgó 2 registros para la vacuna. Pues es el bivalente y la vacuna recombinante. Y la vacuna autorizada está indicada para la prevención de enfermedades respiratorias causadas por este virus en lactantes desde los 0 hasta los 6 meses de edad. Esto se produce por una inmunización a través de la vacunación materna durante el estado de gestación. Es decir, lo que se va a hacer es vacunar a las mamás, a las embarazadas, desde la semana 32 hasta la 36. Y de esa forma, el producto, los recién nacidos, va a estar protegidos durante los primeros 6 meses de vida. Esta vacuna se tendría que estar poniendo previo a la temporada invernal. También está indicada para la prevención de enfermedad respiratoria aguda y enfermedades de vías respiratorias inferiores en mayores de 60 años. Y la gráfica, lo que presentamos en unas diapositivas previamente, indica que este virus está presente en los grupos extremos de la vida. Por lo tanto, ahí sí tiene su mayor impresión. Los CDC recomiendan esta vacuna a todas las personas de 75 años y más, pero específicamente para los adultos de 60 a 74, dice, sí, hay que vacunarlos, pero si tienen un riesgo mayor de enfermarse. ¿Quiénes son estas personas que tienen un riesgo mayor de enfermarse? Pues aquellos que tienen enfermedad cardíaca, pulmonar crónica, un sistema inmunitario debilitado u otras afecciones médicas crónicas, o personas que viven en asilos. Ellos serían. Entonces, también lo que tenemos que hacer es optimizar. No tenemos dinero que nos alcance para vacunar a todos, pero sí enfocarnos en los grupos de mayor riesgo.
Contraindicaciones, pues con contraindicaciones prácticamente van a encontrar la misma en todas muchas vacunas, son todas las vacunas. Reacción alérgica grave, anafilaxia a un componente de la vacuna. Entonces, pues esto es relativamente poco frecuente. No, no desestimo esto, pero básicamente es muy, muy baja la frecuencia. Después voy a hablar de estas vacunas que yo diría, puse así a estos grupos de vacunas de viajeros. En realidad, generalmente quienes la solicitan son las personas que van a viajar y se la solicitan no convencidos. Fíjense que culturalmente vamos a viajar, seguramente cuando vamos a viajar preparamos nuestro traje de baño, nuestro bloqueador solar, nuestro pasaporte, visa, pero no pensamos en la parte epidemiológica. No nos han enseñado esa parte de educación para la salud, no nos ha presente. Y entonces, solamente cuando están a 3 días de despegar su avión, es cuando se dan cuenta que el lugar donde van a viajar es un país con incidencia o prevalencia de algunas enfermedades como dengue, como fiebre amarilla, porque son las más frecuentes. Aunque también hay meningococo, hay hepatitis A o hay tifoidea. Esto no lo sabemos. Sin embargo, a pesar de que algunas de estas vacunas, para empezar, se la deben poner algunos viajeros, pero no solo ellos, también están indicadas en algunas personas en las que vivimos en zonas endémicas. Dengue, si tuviéramos la posibilidad de vacunar dengue, tendríamos que estar vacunando a todo el país. Eh, 2024 fue un año de dengue, muchos casos, muchísimos casos, y solo algunas entidades nos salvamos de la transmisión de dengue autóctona, casi todos los casos son importados. Tlaxcala es una entidad de las pocas que hay con esta característica. Bueno, solamente recordarles que en 2024 se registraron, y son los casos registrados, 125,000 casos. La curva epidémica muestra claramente un comportamiento que se incrementó a partir de la semana 22 y a partir de la semana 52 disminuyeron. Sin embargo, no sabemos cuál sea el comportamiento en los siguientes años. La seroprevalencia son 4 serotipos. Está circulando un serotipo que tenía muchos años, casi 20 años que no se presentaba. Por lo tanto, o vamos a desarrollar inmunidad enfermándonos o nos ponemos la vacuna. Solo hay esas dos posibilidades. El dengue, el 19 de diciembre de 2024 también emitió el registro de la vacuna después de acreditar una calidad y seguridad de más de 40,000 pacientes, entre ellos mexicanos. Está indicada en poblaciones en las que el dengue es endémico. México, esto es un país endémico, su prevalencia sea mayor a 60% y para personas de 9 a 45 años de edad, rango el que la eficacia de la vacuna llega a un punto máximo. Esta vacuna puede prevenir más de 8,000 hospitalizaciones, 104 muertes anuales y generar ahorros por 1,100 millones de pesos, por la reducción en costos asociados a la atención médica. Y por supuesto que yo les diría, me voy a regresar aquí a estas personas, 478 defunciones de manera preliminar, 478 defunciones que se pudieron haber evitado con esta vacuna. Entonces vean cómo las vacunas en realidad están subestimadas. Muchos no creen en las vacunas, pero aquí no es un acto de fe, es simplemente apegarnos a los criterios científicos que actualmente están vigentes. Existen dos vacunas para el dengue, de Dengvaxia y Denga, ¿no? Hay otras más en fases de ensayo. Igual las contraindicaciones, pues justamente es una anafilaxia al componente de la vacuna. Aquí también hay una, me llamó la atención para considerar a la persona con pérdida de la inmunidad guiada por células e infección sintomática por VIH, que dan las contraindicaciones. Bueno, la fiebre amarilla, es que es un tema muy importante. La fiebre amarilla, pues eso ocurre en otros países, ¿verdad? Muy lejos. Bueno, pues 47 países en el mundo registran fiebre amarilla. En África hay 34, pero lo que es aquí unos cuantos kilómetros hacia abajo, en América Central y Sudamérica hay 13 países en donde está circulando la fiebre amarilla. En esos países la enfermedad es endémica. Con un modelo basado en fuentes africanas de datos, se han estimado que en 2013 hubo 84,000 hasta 170,000 casos graves y de 29,000 a 60,000 muertes. Ocasionalmente, quienes viajan a países donde la enfermedad es endémica pueden importarla a países donde no haya fiebre.
Para evitar estos casos importados, muchos países exigen un certificado de vacunación antes de expedir visados, sobre todo cuando los viajeros proceden de zonas endémicas. Y bueno, recordar que la fiebre amarilla causó muchos problemas, muchas muertes en América del Norte y en Europa. Hay algunos, es muy importante que reconozcamos que hay mucha información de vacunas, que está desconocida por nosotros. Pero, por ejemplo, ustedes pueden googlear, pueden meterse, hay muchas páginas en donde ustedes registran el país a donde van, registran por qué van a ir, si van de placer, si van de negocios, y les arroja las recomendaciones para las vacunas. No es lo mismo viajar a África por negocios, ir a África por placer, o de cacería. Bueno, las vacunas son totalmente diferentes, ¿no? Aquí les presento el mapa de nuestro continente para el tema de fiebre amarilla. Aquí están las vacunaciones recomendadas de 2013 y al 2023. Por supuesto, gran parte de los países están en color marcado que se requiere para visitarlos vacunas. ¿Conocen a alguien ustedes que haya viajado a Brasil, a Perú, a Ecuador? Seguramente sí, a Venezuela, a Colombia, se ha puesto de moda, ¿no? A Panamá. Y esas personas se vacunaron, es un verdadero riesgo. Si van a invertir 30, 100,000 pesos para conocer esos lugares, 2,000, 3,000 pesos que cuesta la vacuna para proteger su salud, no es nada, ¿no? Sin embargo, pues nos cuesta mucho trabajo. Solamente la piden cuando es una obligación el visado, durante el visado. No, para fiebre amarilla tenemos una vacuna que se llama Stamaril, está indicada para la inmunización activa contra la fiebre amarilla, está indicada para las personas que viajen, que estén de paso o vivan en una zona donde existe un riesgo persistente de transmisión, que viajan a cualquier país que requiera un certificado internacional, que manejen materiales potencialmente infecciosos. Deben consultar las actualizaciones. ¿No? Entonces, repito, hay muchas páginas en donde ustedes entran, la información y se requiere un certificado, el cual comienza a ser vigente 10 días después de la vacunación. Tenemos lo que muy seguido y me dicen 2 o 3 días, ¿no? Ahí ya no aplica, ¿no? Ya no aplica este certificado. Bueno, vamos a hablar de algunas otras enfermedades, como por ejemplo hepatitis A. Hepatitis es un problema de salud pública, sí, está ahí, no le hacemos mucho caso cuando vemos un paciente eh, con pruebas de funcionamiento alterado, histérico, pensamos en otras enfermedades, pero no pensamos en hepatitis A. Solo les presento aquí que en el 2024 registramos más o menos 9,000 o 10,000 casos de hepatitis A en el país, y solo que solamente se registra, y por supuesto que hay un registro importante en muchas unidades médicas, ¿no? ¿Quiénes deben vacunarse? Y pongo aquí quienes tengan riesgo profesional, personas de la cocina, pero por supuesto que el personal del área médica también tenemos riesgo, somos personas en riesgo, y ya tenemos la vacuna contra hepatitis A, les pregunto. Bueno, no me contesten ahorita, más adelante, ¿no? Quienes tienen otro tipo de comportamiento sexual, hemofílicos, individuos que abusan de drogas inyectables, etcétera. Entonces, en realidad, como vimos anteriormente, todos debemos de tener esa vacuna. Vacuna contra tifoidea, pues aquí también tenemos en 2024 registramos casi 10,000 casos. Hay una inmunización activa contra la fiebre tifoidea para adultos y niños mayores de 2 años, de dos años. Es inmunización activa frente a fiebre tifoidea causada por Salmonella typhi en niños mayores de 2 años, en viajeros a zonas endémicas, en contacto con portadores documentados, personal de laboratorio de microbiología que trabajen con esta gente. Viajeros a zona endémica. ¿Qué país en zona endémica? No, pues seguramente si salimos afuera de nuestra unidad médica, muchos trabajamos en una unidad médica, afuera de nuestra unidad médica hay un puesto en el que venden comida que no tiene las condiciones mínimas higiénicas. Y ahí puede ser un poco de infección. Ahora con Uprave, que estamos haciendo con prototipos, están saliendo los casos de salmonela muy frecuentemente. Esos casos de diarreas que a veces solamente damos vida oral y están bien manejados, que es salmonela. Otra vacuna, meningococo. Bueno, fíjense que la meningitis el meningococo es una de las bacterias más importantes que causa meningitis en todo el mundo.
de 2 casos por cada 100,000 habitantes, pero a pesar de que es muy baja la incidencia, eh, aunque es mayor en niños menores de 1 año, sigue siendo relativamente alta en los 5 años. Algo importante es que uno de cada 5, de esos pocos que se enferman, uno de cada 5, al 20%, muere. Dice que un niño esté falleciendo por una causa que es por el por la población. Y hasta un 20% de los sobrevivientes van a tener una secuela permanente. Imagínense qué es lo que pasa. ¿Ustedes permitirían que esto suceda en sus hijos? ¿Verdad que no? Y hay una vacuna que evita eso. La vacuna contra meningococo es una vacuna que tiene apolisacarida con los serogrupos A, C, Y y W135. Es una vacuna conjugada, se llama Menactra, y ofrece inmunidad contra la enfermedad meningocócica invasiva por estos agentes. Eh, con esos datos son contundentes, o sea, no deberíamos estar pensando que si va o no va a ser efectivo, ¿no? Las contraindicaciones, pues tenía una reacción alérgica grave, anafilaxia, un componente de la vacuna, una enfermedad aguda o febril. Aquí debería de postergarse la vacunación en caso de padecer una enfermedad aguda. No obstante, una enfermedad leve, con o sin fiebre, como una infección leve de las vías respiratorias superiores, generalmente no es motivo para postergar la vacunación. En los puestos de vacunación pareciera ser que quieren muchas personas, personal de salud, con tristeza lo digo por falta de mucha capacitación, contraindica o dice, si tiene fiebre no se la ponga. También es cierto que muchas mamás me ha tocado ver cómo a mí me dicen, oiga, es que tiene fiebre. ¿Cuántos días tiene? Ya tiene 3 días y está con paracetamol, pues es una fase aguda, pero es que ya tiene 7 días que se enfermó, está con medicamento. Mejor la dejamos, la ponemos a la siguiente semana. Yo no sé si en verdad están pensando en el beneficio de su hijo o están postergando algo, ¿no? No sé, desde el punto de vista médico no hay contraindicación y deberíamos de ponérselas, pero bueno, pues así, existe esta cultura, incluso en personalmente. Aquí están las contraindicaciones absolutas, ¿no? Luego vamos a hablar de este último grupo de vacunas que las he nombrado seguramente erróneamente afección de piel, pero aquí debería de poner vacuna contra el cáncer, VPH, vacuna que favorece un estado de salud de calidad, herpes zóster, y una vacuna, yo diría estética, porque a nadie de nosotros nos gusta tener secuelas de la enfermedad. Eh, Varicela es una enfermedad dermatológica, sí, pero que deja secuelas cicatrices. Una VPH, existen unos tipos de vacuna, tetravalente, que es la que ya conocemos, y nonavalente, que es Gardasil, que protege contra los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, de los más de 100 o 200 virus que existen. Herpes zóster es una vacuna recombinante con adyuvante, Shingrix o vacuna viva atenuada, eso estaba. Y varicela, pues hay dos, Varilix y Varivax, que es una vacuna de virus vivos atenuados. Solo un dato importante. Con la vacuna, si se llegaran a enfermar, van a aparecer menos de 50 lesiones dermatológicas y casi todas ellas leves. Pero cuando se enferman con el agente o con la enfermedad de forma natural, tienen hasta 300 lesiones, muchas de ellas van a dejar una cicatrización permanente. Aquí, en este momento, ya no hay eso que conocíamos cuando éramos estudiantes, que fiestas de varicela, que es mejor que le den la enfermedad de forma natural a mi hijo y no la vacuna. Ya no estamos, o sea, eso fue hace años. Actualmente, la ciencia ha avanzado y las vacunas son altamente efectivas. EPH es una de las vacunas más importantes, vacuna contra el cáncer. Fíjense, algo que seguramente no saben. Está indicada para la inmunización activa de individuos a partir de los 9 años de edad frente a las siguientes enfermedades: lesiones precancerosas y cánceres que afectan el cuello del útero, vagina, ano, causados por los tipos de VPH de la vacuna, verrugas genitales, causados por tipos específicos de VPH. Esta vacuna está aprobada por la FDA para usar en mujeres y hombres de 9 a 45 años de edad. 9 a 45 años de edad. Oiga, doctor, pero ¿por qué en el esquema básico solo está para niños? Bueno, es una cuestión presupuestal. En realidad, sabemos, los que hemos estudiado el tema, que no hay ninguna contraindicación para ponérselas no hay ninguna contraindicación para ponérselos a personas hasta de 45 años, con el fin de prevenir la infección por los 9 serotipos de tejido humano.
Dicho sea de paso, me invitaron a su congreso de medicina familiar el fin de semana pasado, y estuve atento. El médico que invitaron para hablar sobre cáncer de mama, él mencionaba que había una asociación, y es importante mencionar esto. Él habló de una asociación, no causalidad, pero sí una asociación entre cáncer de mama y BPH. Repito, esto es importante, no lo digo yo, he escuchado a otros profesionales de la salud que también asocian BPH, por ejemplo, con cáncer de pulmón. Eh, no lo dejo ahí, no soy yo quien lo dicen otros profesionales de la salud. Bueno, entonces, hombres y mujeres de 9 a 45 años, protege contra los serotipos 6 y 11, y también contra los serotipos 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, que son los virus de alto riesgo que causan la mayoría de los cánceres, de las lesiones precancerosas, e incluso NIC1, NIC2 o NIC3. Por supuesto, los cánceres de cuello uterino, vagina, vulva, ano, cabeza y cuello, incluso el cáncer de orofaringe, también relacionado el cáncer de pene. Vean cómo en realidad es una vacuna contra el cáncer. Luego seguiría la vacuna contra varicela, ya conocemos, ya había mencionado lo más importante de la vacuna, el número tan bajo de lesiones que produce. Y ya finalmente, porque ya estamos en tiempo, no podemos pasar por alto. Hubo un movimiento antivacunas que nos marcó, publicado en una revista muy importante como fue Lancet, y que se dieron cuenta que el gran error que hizo 10 años más tarde, el médico se le retiró la licencia. Sin embargo, este es un argumento para un grupo antivacunas muy importantes. Vacunas necesarias, pues hay muchas vacunas. Si nosotros consideramos algunas enfermedades prevalentes que deberían de controlarse fácilmente, pues está malaria, está VIH, citomegalovirus, ébola, mpox, algunas enfermedades emergentes bacterianas nosocomiales, algunas de ellas como estafilococos o clostridium. Eh, VIH, Helicobacter pylori, por ejemplo, vacuna contra el Helicobacter pylori, más de la mitad de la población mundial estamos infectados, es causante de gastritis, al 15%, el 15 a 20% produce úlceras, origina úlceras pépticas y se asocia a cáncer gástrico y linfomas, paludismo, cólera, ni hablar de cólera, ¿no? Recordate que hay un grupo de enfermedades que son enfermedades erradicadas, enfermedades eliminadas y en riesgo de reducción. Bueno, en realidad, de enfermedades erradicadas solo hay una, y bueno, eliminadas, al menos en 190 países, poliomielitis, difteria en una gran proporción, pero con riesgo de reintroducción en nuestro país, solo menciono dos, sarampión y rubéola. Estamos en un riesgo inminente, en cualquier momento van a aparecer, si no es que ya está circulando, pero no los estamos identificando. Y con las coberturas relativamente altas que tenemos, podrían estar ocasionando ahí, conteniendo algunos brotes. Sitio recomendado, por supuesto, COFEPRIS, revisen constantemente las actualizaciones y las recomendaciones y la aprobación de vacunas, OPS, la Asociación Mexicana de Vacunología a la que pertenezco, el Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría, y bueno, ahí les dejo los sitios en los cuales ustedes los pueden consultar, y pues muchas gracias por su atención. Estamos en tiempo, una disculpa, pero tendría que hablar de estos temas al menos. No sé si hubiera alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, si no da tiempo, ahí están mis datos, me pueden mandar mensaje, me pueden escribir para resolverlas. Muy bien, bueno, aquí, ¿por qué ya Sabin ya nos usa? Sabin es una vacuna, Sabin es una vacuna contra poliovirus. Sin embargo, el riesgo que existía al poner esa vacuna, en todas las vacunas existen riesgos, y los riesgos, básicamente, los más graves son síndrome de Guillain-Barré. Con la vacuna Sabin existía un riesgo relativamente alto de síndrome de Guillain-Barré postvacunal. Por lo tanto, se prefirió dejar de usar Sabin y se decidió usar una vacuna poliomielítica inyectada. ¿Sí? Aparte de que desde el punto de vista control de la enfermedad, Sabin es una vacuna, era una vacuna, bueno, polio es una vacuna entérica, y cuando se administraba oral, se expulsaban a través de las heces millones de niños, estaban expulsando virus, y lo que hizo fue sustituir el virus vacunal, el virus salvaje fue sustituido por un virus vacunal. Entonces, esa es la indicación por la cual se usó Sabin. Cuando se logró la meta, se dijo, vamos a sustituirla y vamos a ponerla inyectada.
Este, López Peña Alexis, todo muy bien, gracias, muchas gracias. David Isaac, excelente presentación, muchas gracias. Bueno, pues no sé si hubiera alguna otra duda, alguna otra pregunta por ahí, ya les dejé mis datos, recordar, la mayoría de las, existen más indicaciones que contraindicaciones. Riesgo inminente de muchas enfermedades, importante reforzar la vigilancia epidemiológica, pensar en algunas de estas enfermedades prevenibles por vacunación que pueden aparecer en cualquier momento porque las coberturas que registramos son coberturas relativamente bajas. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo no sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Vacunas de hepatitis en adultos, ¿cada qué tiempo se ponen? Bueno, en cuanto a Alejandra Ríos, en realidad tendrían que ser las dos dosis, el esquema completo, con diferencia de 2 a 6 meses, para tener una inmunidad completa, ¿sí? Con mayor riesgo se las deben de poner quienes están en riesgo profesional, personal por ejemplo, de la cocina, nutrición, cocineras, de comedores, se las debemos de poner por el alto riesgo que tienen de que un mal manejo de heces por parte de ellas van a producir un brotes importantes en todos los comensales. Enrique Telles, gracias por la amistad, qué bueno que fue digerida la información. En los casos en que se marcaban como especiales las personas con astenia o algún otro tipo de inmunodeficiencia, ¿con qué frecuencia de vacunaste? Bueno, deben de recibir el esquema completo. Generalmente, aquí hay un problema muy importante. Este tipo de personas con asplenia deben de vacunarse previo al procedimiento quirúrgico, previo a retirárselos para que desarrollen la cantidad de anticuerpos, ¿no? Entonces es importante, pero una vez que tienen su esquema completo, mientras no pase otra situación, con el esquema básico sería suficiente. Se deben de poner meses antes de producirse el procedimiento. Cuando son personas que se les tiene que quitar el vaso por problemas, accidentes, etcétera, bueno, pues considerar y una vez que pase la fase aguda, poner las vacunas como si fuera un esquema completo. Excelente presentación, doctora Ana. Lisette Arias, todo muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que les parece importante. No olviden el tema, no olviden el tema, revisen las cartillas y manden a los pacientes a vacunar. Y empecemos con nosotros, nuestros papás, nuestros hijos, nosotros mismos. Este, Tenemos que tener esquemas de vacunación completas. Vacuna contra COVID, no lo mencioné, pero pues es importante ponerse las vacunas. Sí, es importante ponerse las vacunas, pero las vacunas actualizadas. No digo que no funcionen las vacunas que se ofrecen en el sector público, son buenas. Digo, hemos visto una muy buena cobertura, no tenemos casos importantes, pero es mejor tener la más reciente. En este caso, la que se ofrece para la temporada 2024 ya se puede poner, la pueden ustedes buscar en algunos eh, em, farmacias, en algunos consultorios privados también la aplicamos, ¿sí? Importante también, eh, importante, fíjense que hace 15 años hubo un robo de lote de vacunas, robaron un camión con vacunas y las vacunas las estaban ofreciendo afuera de la clínica donde trabajaba en el Estado de México. Personas se dedicaban a vender y decían, mira, aquí está la vacuna contra neumococo. Y la traían así en una bolsita en red de frío, ¿no? Y la gente la compraba. Sí, y ya iban, oiga, vengo a que me pongan esta vacuna. No, ¿cómo? Cuando nos dimos cuenta, pues ya no estaban ahí. Entonces, es importante que acudan a un centro de vacunación, un consultorio particular, reconocido para que puedan garantizar. Las vacunas deben de mantenerse en red de frío, ¿sí? Vacuna contra la lepra no hay, está en desarrollo, son de las vacunas olvidadas. Precisamente hoy, si no me recuerdo, hoy estamos celebrando, no celebrando, pero sí conmemorando el Día de las Enfermedades Olvidadas. Hay enfermedades que son con tan baja prevalencia que los laboratorios no invierten para desarrollar. Entonces, la lepra es una enfermedad relativamente poco frecuente y que no se justifica en la investigación ni podría ser un negocio. Por algo que lo diga, pero sí es, ¿no? Igual que algunas otras enfermedades como oncocercosis, ¿no? Pero bueno, la lepra no hay, por lo mientras, vacuna
por la baja incidencia de la enfermedad. Con respecto a las vacunas, dice Cruz Delgado, con respecto a las vacunas en pacientes diabéticos, si la primera y segunda dosis fueron Pfizer, es recomendable recibir los refuerzos de la vacuna Abdala. Miren, desde el punto, estábamos en un momento en que de vacunas vimos, antes decíamos que no se podían, bueno, antes decían que no se podían mezclar vacunas, lo cual nosotros, como que estábamos en el tema, pues sabíamos que sí se podía hacer, pero no teníamos la evidencia. Entonces, cuando empezó con lo de COVID, ponían Pfizer y ponían otra serie de vacunas. Si le pusieron primera y segunda dosis de Pfizer, en sus inicios es una vacuna contra las cepas originales de COVID. Actualmente ha evolucionado y COVID ya es diferente, ya ha evolucionado y la cepa los tipos de COVID que circulan son diferentes. La vacuna Abdala y las vacunas de Pfizer que se hicieron al inicio de la pandemia son vacunas que fueron diseñadas para atacar o para producir anticuerpos contra esos serotipos o tipos de virus que estaban circulando. No es malo ponerse la vacuna contra Abdala. No hemos visto que tenga efectos secundarios. Entonces, bueno, si la gente, las personas no pueden ponerse otra vacuna, ponerse un refuerzo contra Abdala es bueno. No es lo mejor. Si ustedes tienen la posibilidad de ponerse una vacuna, yo les recomiendo la vacuna Pfizer, con Narti, el nuevo serotipo, ¿sí? DPH en mujeres adultas con antecedentes de infección de transmisión sexual, verrugas genitales, lesiones precancerosas, se recomienda aplicar. Miren, tendríamos que estar haciendo, poner, saber si esa persona estuvo en contacto con el virus 16, con alguno de los 9 virus. Es probable que haya estado en contacto con solo uno o dos o tres virus, pero el resto de virus es poco probable que lo tenga. Por lo tanto, bajo ese argumento, yo sí recomiendo que se pongan la vacuna. Idealmente, se hagan un tamizaje para saber el tipo de virus que han tenido y ponerse la vacuna. El paso de poner la vacuna sí va a ser que sí se la pongan y que se pongan el esquema por supuesto completo de idealmente 3 dosis de la vacuna BPH, no Navalny. Entonces sí se recomienda. ¿Qué vacuna recomendaría como mejor opción para para iniciar vacunación contra COVID-19 en niños de 5 años? Pues la única vacuna disponible que tenemos y que está demostrado es Comirnaty, Pfizer, eh, este, es la que se está vendiendo actualmente. ¿Cuál es la diferencia entre una vacuna para niños menores de 5 años o de 5 a 12 o mayores de 3 años? Es la misma vacuna, solo que la dosis es diferente, ¿sí? Entonces, la presentación es diferente, pero es la misma vacuna, solo que en cantidad de vacuna diferente. Entonces, lo ideal es que inicie con vacuna contra COVID-19. Hay un rumor, no sé qué tan cierto sea, que en Tlaxcala van a poner vacuna para niños. Eso lo mencionaré en algún momento. No sé cuándo va a venir la vacuna, pero bueno, pues hay que estar atentos. Pero no esperemos, hay que poner, yo diría que hay que poner la vacuna contra COVID, Pfizer y Comirnaty en la dosis adecuada, ¿sí? Si no hay otra pregunta, bueno, no sé si hay otra pregunta, si hubiera otra pregunta, por favor, pueden mandarme un mensaje, siempre me gusta contestar, pueden mandarme un correo. En este tema de la salud pública, todos los que hacemos salud pública nos gusta ayudar a los demás, así es que no se sientan siéntanse más bien con la seguridad de que les vamos a contestar y siempre, no sabemos en qué momento una vacuna va a salvar la vida a una persona. Si nosotros cortamos cadenas de transmisión, estamos satisfechos porque una persona que transmita a otra y a otra, esa transmisión tarde o temprano va a generar una defunción. Y de manera indirecta, al poner vacunas, salvamos vidas. Muy bien, pues si no hubiera otro comentario, no sé ahí si en los controles, si alguien tenga más información, damos por terminada, por favor, la sesión. Quien tenga el control, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Y bueno, pues de mi parte ya todo. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias por la plática que el día de hoy pues, nos pudo participar con esta ponencia. A nombre de AMEFUE le haremos una extensión, le enviaremos una constancia por la participación del día de hoy y poder haber resuelto todas las preguntas de los compañeros que se encuentran aquí. Les recordamos a los que se encuentran en la plataforma, por favor, inscribirse en la liga para que tomemos su inscripción. Y si me regalarían, por favor, para una foto, si pudieran encender su cámara para que tomemos la foto del día de hoy, de las actividades que estamos llevando a cabo. Les agradecería muchísimo. A ver, permítanme. Y listo, ya está tomado. Les agradezco a todos la participación, no sin antes comentarles, recordar que tanto en la asociación como en diferentes actividades a lo largo del país, estamos por llevar a cabo el Congreso a nivel nacional, está por llevarse a cabo el Congreso a nivel nacional en la ciudad de